Era marzo de 2020. El mundo se detenía ante la amenaza de un virus que lo cambiaría todo. Un enemigo desconocido llamado COVID-19 se extendía sin freno ante la mirada impotente de todos. España supera los 10.000 muertos, casi 1.000 en las últimas 24 horas. El escenario al que nos enfrentamos es incierto, nadie sabe cuánto más se va a prolongar el confinamiento. Vivo con mi mujer en la sabana africana y esos días estaba acompañado por el equipo del rey de la sabana. Esta cuarentena le ha pillado a un equipo de televisión en Kenia, grabando un documental, y se han tenido que quedar allí. Nos quedamos aislados, temiendo las consecuencias devastadoras que el virus podría provocar si llegaba a Masai Mara. Pero en 2020, otra tragedia muy distinta iba a desatarse en estas tierras salvajes. Las mayores inundaciones en 50 años provocaron una oleada de hambre entre los grandes carnívoros, como nunca antes se había visto. Se hicieron continuos los enfrentamientos entre depredadores. El conflicto llegó al punto de enfrentar gravemente a los humanos con los leones. 2020 fue un año trágico para la humanidad. Pero en la sabana, los animales también iban a vivir su propia odisea. Sin aeropuertos, sin medios de comunicación, sin ninguna forma de salir del país, el destino había querido que fuéramos los últimos que estábamos aquí para poder contarlo. Era abril del 2020. Este león se acercaba a un lugar donde nunca antes había podido entrar. Sin saberlo, estaba a punto de convertirse en una noticia que daría la vuelta al mundo. Otra de las consecuencias de la pandemia del coronavirus es que se ha cerrado el turismo en todos los parques nacionales de Kenia y los animales salvajes han recuperado espacios que había ocupado el hombre. Un equipo que rueda para Televisión Española y al que la pandemia ha dejado aislado en la reserva de Masai Mara es testigo privilegiado de estos cambios. Más rey de la selva que nunca, el león ha recuperado el mando ahora que el coronavirus ha alejado a las personas de la reserva natural de Masai Mara. Este león, tomando el aeródromo de Masai Mara, se convertía en un símbolo de la pandemia en la naturaleza. Nunca había visto algo así, y es porque ya no queda nadie aquí. Al fin y al cabo, esto está en medio de su territorio, asegura Benson, guía de un equipo que rueda un documental para Televisión Española y que se ha quedado atrapado allí. Hacía semanas que se habían decretado confinamientos estrictos en muchos países. Informativos de todo el mundo hablaban de animales que ocupaban los espacios del hombre. Jabalíes, pavos reales, osos e incluso pumas parecían recuperar el territorio que un día les perteneció. En la sabana africana también se vivía algo insólito. Hacía más de 100 años que no se veía nada así. Éramos afortunados de poder documentar un momento histórico, observando y grabando cómo reaccionaban los animales salvajes ante la desaparición repentina de los humanos. Ahora que Masai Mara se había vaciado de turistas, los leones se adentraban en los escasos espacios reservados para el hombre. En días sucesivos pudimos ver y grabar cómo la manada se hacía con el aeródromo. Los leones cogieron un cubo de un tejado y ahora jugaban con él por la pista de aterrizaje.
La escena era insólita y en cierto modo divertida. Los leones de Masai Mara vivían al margen de la pandemia y parecían felices de adentrarse en el territorio del hombre. Pero en ese momento ni ellos ni nosotros podíamos imaginar lo que se nos avecinaba. Hello, do you hear me? This is an emergency. This is an SOS. We are stuck in the middle of Olaroro River in Double Cross. The engine has stopped and we cannot move the car and the water is coming higher and higher. El 16 de enero de 2020 fue el día que más temí por mi vida y la de mi compañero en la sabana. Endaya y yo regresábamos al campamento tras un día de rodaje. Durante el día no había parado de llover y el río bajaba con muchísima fuerza. Al volver, nuestro coche se quedó atrapado. Era una zona con hipopótamos y cocodrilos. El agua empezó a entrar dentro del coche y temíamos caer río abajo. En pocos segundos tuvimos que dejar las cámaras sobre el techo de lona del coche. El rescate nunca llegó. No nos quedó más remedio que saltar al río y nadar hasta la orilla. Era casi de noche y así anduvimos mojados por la sabana durante horas hasta que dimos con unos pastores masái. Después de cruzar otros 2 ríos, conseguimos tomar contacto con los coches que habían venido a rescatarnos desde el campamento. A la mañana siguiente, comprobamos que milagrosamente el coche y el material se habían salvado. Pero aquella noche comprendí muy bien lo que significan las lluvias en la sabana. Vivo a orillas del río Mara, rodeado de animales salvajes. Cerca de mi tienda habita una manada de leones salvajes a la que he podido seguir y estudiar durante más de una década. Los conozco a todos ellos por su nombre. Son una parte imprescindible de mi vida. También hay leopardos, guepardos, hienas, babuinos y cocodrilos, a los que suelo observar a diario. Pero los que tengo más cerca son los hipopótamos. Frente a mi estudio hay una zona que yo llamo la guardería, porque hay muchísimas crías. Las madres las llevan allí para protegerlas de las corrientes, y es habitual verlos en las aguas calmas. También frente a mi tienda hay un árbol donde los pájaros tejedores construyen sus nidos. Los hacen con una increíble laboriosidad, pasión y entusiasmo. Tejen rama por rama, con frescos brotes de hierba recién arrancados por ellos mismos. Consiguen construir una pequeña casa donde proteger a sus polluelos de las serpientes y de algunas rapaces. Una mañana, mientras los observaba, apareció un gavilán. Entró en los nidos y uno por uno se fue llevando a todos los polluelos. Solo unos pocos lograron sobrevivir. A las pocas horas, esos mismos pájaros volvieron para seguir construyendo sus nidos de nuevo.
no estaban dispuestos a rendirse. En China hay 59 fallecidos por el brote de coronavirus y más de 2.000 afectados. Ayer hubo más de 3.800 casos nuevos en el país. El virus se extiende ya a una treintena de países con casi 35.000 casos confirmados. El país está en máxima alerta sanitaria. Todos los recuerdos que tengo de la expansión del coronavirus por el mundo los asocio a las lluvias. En enero y febrero, el agua cayó intensamente en la sabana. Hacer cualquier desplazamiento era cada vez más complicado. Una mañana de enero salí a buscar a los leones, como hago a diario desde hace una década. Al encontrar a la manada, vi que tenían mucha hambre. Trataban de cazar a plena luz del día, y no de noche, como es habitual. Pero ese día ocurrió además algo que jamás había visto. Muesca, una de las mejores cazadoras de la manada, buscaba comida con desesperación. Se agazapó tras la hierba y trató de capturar un facócero. Pero se le escapó. Después, ante nuestros sorprendidos ojos, emboscó a un antílope de agua. Se escondió tras la hierba y lanzó su ataque. Nuevamente falló. La escena era realmente preocupante. Los antílopes de agua tienen una carne tóxica para los leones, una grasa que les cuesta mucho digerir. Esa noche Muesca volvió a atacar a un antílope de agua y logró cazarlo. Solo en una situación desesperada comerían esta carne. No era una buena señal. Este fue el último día que estuve con las leonas. Pasó un tiempo hasta que pude volver a verlas. Pero entonces todo habría cambiado. Nuestro rodaje este año empezó en Serengeti, Tanzania. Allí llegó nuestra expedición para observar el nacimiento masivo de ñus que tiene lugar a finales de febrero. Es uno de los espectáculos naturales más sorprendentes del planeta. En pocos días nacen alrededor de 500.000 ñus. Es realmente increíble ver cómo a los pocos minutos de salir de la placenta son capaces de ponerse en pie y empezar a correr. Aquellos días la naturaleza seguía su curso habitual y la mayor parte del mundo también. Por entonces,
Solo unos pocos países habían cerrado las fronteras y el tráfico aéreo. Al regresar a Masai Mara, seguía lloviendo. En el río Mara, un grupo de cocodrilos despedazaban a un hipopótamo muerto. Un hipopótamo cargó sobre ellos, tratando de echarlos. Pero no lo consiguió. Los cocodrilos no estaban dispuestos a abandonar una comida tan valiosa. De pronto, un león macho se acercó a la orilla. Fue directamente a por ellos. Los desafió y mantuvieron un duro cara a cara. Hasta que finalmente les arrebató la presa. Era la primera vez que veía un enfrentamiento entre los dos grandes carnívoros de la sabana. La escena indicaba hasta qué punto los leones debían pelear en esos días por las presas. Dos días más tarde, un grupo de elefantes cruzaba el río desesperadamente. Había atascos y nerviosismo. Parecían estar al borde de la estampida. Les costaba subir para hacerse con la otra orilla. Y se vivieron momentos de caos. Los elefantes huían de un Masai Mara anegado, y no eran los únicos. A los elefantes le siguieron las gacelas, a las gacelas los impalas y las cebras. Todos parecían querer huir de estas tierras anegadas. Poco a poco, la sabana se fue vaciando, hasta que se quedaron tan solo algunas presas residentes y los carnívoros territoriales. Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país. Por segunda vez desde la transición, el gobierno va a declarar el estado de alarma ante una emergencia nacional. En aquellos días, España y otros países decretaron el estado de alarma. Las calles de las principales capitales del mundo se quedaban desérticas. Las calles están completamente vacías y los bares cerrados. La gente está dentro de sus casas acatando las órdenes de las autoridades. Mientras aquí, los herbívoros desaparecían de Masai Mara. La pandemia llevó también a Kenia a tomar medidas drásticas. El 16 de marzo cerraba el aeropuerto internacional y se prohibieron los desplazamientos en coche por el país. De la noche a la mañana, Masai Mara quedó completamente vacío. Nos habíamos quedado solos junto a los Masai. Realmente nadie sabía los estragos que la llegada del COVID podría causar en tierras africanas. La incertidumbre era total. Pero decidimos aguantar. Hicimos acopio de agua y comida para 2 meses. Y nos dispusimos a grabar todo lo que ocurriera.
Si para nosotros resultaba complicado, para ellos sería aún peor. Los leones, las hienas, los leopardos y el resto de depredadores se disponían a vivir su propia odisea en las próximas semanas. En los siguientes días llovió con fuerza. Una noche recibí un mensaje. George, this is an emergency. You have to get out of your tent as soon as possible. You have to leave now because the river is becoming so high. It is flooding everything. It has destroyed camps and villages. Cows, sheep and goats have been taken away. People are climbing trees for their dear life. It is really dangerous. You have to get out. La mayor riada de los últimos 50 años se acercaba hacia nuestro campamento. Había arrasado pueblos y destruido casas a su paso. Tuvimos que salir corriendo de las tiendas de campaña, coger todos los víveres y subir con ellos ladera arriba. Mariela, te veo en cara de preocupación. ¿Qué ocurre? Sí, nada, está subiendo el río bastante. Ahí podéis ver el río. Los árboles están totalmente inundados. También los hipopótamos están muy estresados al ver que la corriente no para de subir. Ya ha llegado el momento de abandonar las tiendas porque está lloviendo. Además está empezando a llover. Y bueno, pues la situación empieza a ser un poco más preocupante, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona todo esto, porque el río está subiendo mucho y llegará un momento seguramente en el que no podamos seguir aquí. El agua destruyó campamentos cercanos y anegó poblados enteros. Su sonido era estremecedor, bajaba con muchísima fuerza y caudal. Y ahora estamos salvando agua, las máquinas de sacar agua también, etc. Para los pájaros tejedores, la riada fue traumática. Primero destruyó la mayor parte de sus nidos. Finalmente, el agua acabó arrancando el árbol donde vivían. Minutos después, no quedaba ningún tejedor. También fue dramático ver cómo los hipopótamos del río Mara luchaban por sobrevivir. Decenas de crías de hipopótamo murieron ese día, arrastrados por la fuerza del río. Un cocodrilo se aferraba a la espalda de uno de ellos para evitar que se lo llevase la corriente. Días después, la sabana presentaba este aspecto. Muchos hipopótamos habían huido tierra adentro y ahora se hacinaban en las pequeñas lagunas. Nosotros tuvimos suerte de estar en alto. El agua inundó algunas tiendas, pero solo provocó destrozos leves. Espero de verdad que terminen las lluvias cuanto antes. Los hipopótamos están buscando las zonas de salida. Hace mucho que no veo cocodrilos. Estoy inquieto. No sé hasta qué punto esto tendrá un impacto sin precedentes en el ecosistema. Tardamos varios días en ver a los leones. Y cuando los localizamos, la escena me desgarró. Estaban muy delgados. A algunos incluso se les notaban los huesos. La manada llevaba muchos días sin comer. El hambre les hacía sentir débiles. Y así apenas podían cazar presas con confianza. Apenas quedaban animales para cazar.
tan solo había búfalos. Grandes manadas de búfalos que atravesaban Masai Mara. Y entonces ocurrió algo increíble. Las débiles leonas realizaron un ataque desesperado a uno de estos gigantes. Después de seguir a un búfalo hasta una zona con vegetación, consiguieron arrinconarle. Y se lanzaron a por él. Durante unos segundos, varias leonas saltaron sobre él. La leona trataba de buscar ayuda en la manada, pero los leones estaban demasiado débiles para arriesgar su vida ante un animal tan peligroso. La cacería fue un nuevo fracaso. En los siguientes días se vivió una auténtica batalla entre leones y búfalos. Los búfalos echaban a los leones de su territorio. Los buscaban y cargaban contra ellos con furia. En uno de estos ataques, una leona resultó gravemente herida. En estos días solo los más rápidos conseguían cazar. Esta guepardo contemplaba con sus cachorros el crecimiento del río. Miraba al otro lado, donde aún quedaban algunas presas. Su velocidad le llevó a capturar uno de los últimos impalas que aún quedaban en este territorio. Pero lo que sucedió después fue absolutamente insólito. Una hiena se acercó y ambas compartieron la presa. Son dos enemigos absolutamente irreconciliables. Y ahora hacían un pacto para poder comer. Al poco tiempo llegaron los cachorros y más hienas. Y 2 minutos después apareció un gran león. En apenas 10 minutos habían aparecido 3 depredadores distintos. España supera los 10.000 muertos, casi 1.000 en las últimas 24 horas. 59 fallecidos por el brote de coronavirus y más de 2.000 afectados. Una cifra que seguirá creciendo según las... El escenario al que nos enfrentamos es incierto, nadie sabe cuánto más se va a prolongar el confinamiento, tampoco... Una mañana el COVID-19 se cruzó de lleno en nuestra vida. Recibimos la peor noticia que podíamos esperar. Pues mira, al final tiene COVID, ¿vale? A papá le tienen que ingresar porque sí que está con la saturación mal y no queda más remedio que ingresarle. El padre de mi mujer, Mariola, estaba ingresado por coronavirus. A sus 87 años habían tenido que tratarle de urgencias. Su pronóstico era muy grave. Va bastante mal, ha dicho que ha aguantado muchísimo. Le han puesto unos cortisona, no sé exactamente porque estoy tan nerviosa que ya no sé ni lo que me han dicho que le han puesto.
Os quiero un montón. Para mí era como un segundo padre. Estaba muy unido a él. Había crecido en las dehesas de Extremadura. Sus relatos de cómo se acercaban los lobos me inspiraron mucho en mi relación con los leones. Antes de ingresarle, pudimos hablar con él en una llamada que sonaba a despedida. Estoy bastante regular, así que os quiero mucho. Si acaso me pasa algo, procurad de cuidar de mamá y no os preocupéis que yo ya soy muy mayor. Y estoy un poquito emocionado y muchísimos besos para todos vosotros, cariño. Vivir esa angustia en la distancia se hizo muy duro. Pero la vida en la sabana tampoco daba tregua. Y en los siguientes días la relación entre humanos y depredadores iba a complicarse gravemente. Por la noche, a los leones tampoco les resultaba nada fácil cazar. A veces se pasaban horas y horas buscando las escasas presas que quedaban en su territorio. Cuando veían una, trataban de capturarla con todas sus fuerzas. Siempre con el mismo resultado. Un fracaso detrás de otro. Por más que lo intentaban, no eran capaces de cazar. Esta leona hizo hasta 7 intentos en una noche y no logró capturar ninguna presa. Dos noches después, grabamos como una leona capturaba un topi. En escasos segundos se vieron rodeadas de hienas y se desató una batalla campal. A pesar de ser mordidas, las leonas soportaron las embestidas de las hienas hasta que ya no podían más. Las hienas ganaron y se quedaron finalmente con la presa. Las batallas entre leones y hienas se hicieron diarias. Una mañana vimos a una hiena muerta. Era el resultado trágico de estas crueles batallas. El hambre hacía estragos entre los depredadores y aún quedaba lo peor. Mira, se está metiendo el león en los bancos donde esperan habitualmente los pasajeros. Más rey de la selva que nunca, el león ha recuperado el mando ahora que el coronavirus ha alejado a las personas de la Reserva Natural de Masai Mara. Una mañana de abril encontramos al león en el aeródromo de Masai Mara. Desde Kenia, el aeropuerto de la Reserva Natural de Masai Mara. La construcción que usaban los turistas para esperar a las avionetas o los jeeps de las excursiones se ha convertido en un lugar perfecto para su siesta. Aquellas imágenes mostraban cómo el rey de la sabana se adueñaba de los espacios del hombre en los días del coronavirus. Pero también era el preludio de un grave conflicto que estaba a punto de desatarse entre humanos y leones.
Días después volvimos a encontrar a la manada. Continuaban hambrientos. Y ese día iban a tomar la peor decisión de todas. Seguíamos a un grupo de leones. Parecían haber avistado una presa en el horizonte. De pronto, una corrió hacia un lugar inesperado. La leona se adentró en el territorio de los Masái con una clara intención: atacar a una de las vacas. Cuando llegamos, el Masái gritaba desesperado. Vimos la escena. La leona había conseguido matar a una res y ahora esperaba el momento de comerse la presa. Los leones saben bien que el ganado humano es la última barrera que nunca deben traspasar. Si lo hacen, pueden acabar muertos. Este hecho no fue aislado. Los ataques a vacas por parte de los leones se sucedieron. Tres días más tarde grabamos a este león macho comiendo una vaca en una zanja. La había escondido allí, con la esperanza de que no la encontrarían. A la vuelta, un masái nos mostraba una oveja muerta a manos de los leones. Le habían rodeado y se habían llevado otras 5 de ellas. Las imágenes de este tipo se sucedían en la sabana. Para los masái, quedarse sin una de sus vacas o de sus ovejas puede suponer la ruina total. Es su propiedad más valiosa. Cuando los leones comienzan a atacar a su ganado, se desata una peligrosa guerra. Y pronto llegaron las consecuencias. Los masái, desesperados por las muertes de su ganado, estaban empezando a atacar a los leones. Un enfrentamiento que años atrás ya había dejado muchos leones heridos y muertos. Si esto no se frenaba, los leones de Masái Mara podían estar en serio peligro. En plena pandemia, sin coches ni turistas, los leones eran un objetivo fácil. En las siguientes noches no encontramos a los leones. Ni siquiera los escuchaba rugir. Parecían asustados del hombre. En aquellos días, recordaba la extraordinaria generosidad que aquella manada de leones salvajes había tenido conmigo. Desde hacía más de 10 años los había seguido casi a diario. Conozco muy bien a cada uno de ellos. Hacía años que las leonas me habían dejado entrar en su intimidad y ser un observador privilegiado de sus vidas. Había visto nacer a sus cachorros y crecer en la manada. Algunas de aquellas crías se convirtieron en grandes cazadoras y en reyes león. Pero también otros muchos murieron en el camino. En mis noches con la manada presencié momentos de felicidad y también escenas muy duras. Pasaron muchos días sin saber nada de ellos. Me preguntaba si alguno habría perdido la vida.
y eso no me dejaba dormir. Hasta que una mañana descubrí por mí mismo lo que estaba sucediendo. Aquella imagen me rompió por dentro. Siempre había aceptado las leyes de la naturaleza. Las leonas me habían abierto su intimidad y yo me prometí que jamás influiría en su vida. Pero en esta ocasión era diferente. Había que hacer algo o todos lo lamentaríamos para siempre. Había que ayudar a los masái para que no tuvieran la necesidad de atacar a los leones cuando mataban a una de sus vacas. Ellos eran víctimas también, a fin de cuentas. En aquellos días duros de abril recibimos una llamada desde el hospital. El COVID estaba causando estragos en España y nos temimos lo peor. Va papá mejor, ¿vale? Le han tenido que dar la medicación más fuerte, pero ya por fin va por lo menos manteniéndose. A él también le noto que habla con un poquito más de fuerza y hoy estamos muy contentos después de haber hablado con él. Y tenía que decíroslo, ¿vale? Un beso muy fuerte a ti y a Jorge. Os quiero un montón. Incluso pudimos hablar unas palabras con él. Me he emocionado al hablar contigo porque como hacía tiempo que no hablábamos, pues no estoy peor, hija. Estoy regular, pero vamos, no estoy peor. Y un beso para todos muy grande. Hablar con él en ese momento nos dio mucha fuerza. Y entonces algo se iluminó dentro de mí. Pensé que nunca nos perdonaríamos no haber hecho nada por salvar a los últimos leones de Masái Mara. Y entonces pusimos en marcha el proyecto del que estoy más orgulloso de toda mi vida. Un fondo de ayuda para indemnizar a los masái por cada vaca que mataran los leones. La mejor forma de acabar con el conflicto hombre-animal. Era urgente. Había que salvar a los últimos leones del planeta. En los meses de junio y julio dejó de llover. Poco a poco fueron retornando las presas a la sabana. Mientras en Europa se acababan los confinamientos, los depredadores vivían aquí una cierta euforia. Pero el gran cambio se produjo en agosto. La llegada de la gran migración, que meses antes habíamos visto comenzar en Serengeti, modificó radicalmente la situación. Los depredadores esperaban la aparición de los ñus y las cebras desde hacía meses, y las cacerías se sucedían a plena luz del sol. Entre los pocos que no tuvieron problemas para cazar en los meses de hambruna estaban los Tanobora, la coalición de guepardos más poderosa de Masái Mara. Estos 5 felinos desarrollaron estrategias de caza asombrosas durante los meses de escasez de presas. Ahora las ponían en práctica una y otra vez. Un día pude contemplar cómo todos se levantaban al unísono.
Después, su líder voló sobre un topi de manera increíble. Otros ahuyentaban al resto de herbívoros. Habían llegado a compenetrarse tan bien que ahora cazaban casi cualquier presa. Algo que ningún otro guepardo solitario podría soñar. Pero incluso esta coalición tenía problemas para comer en estos días. El olor a las presas atraía a numerosos depredadores hambrientos. Y para los guepardos era muy difícil mantener la presa. Un día, un grupo de hienas les arrebató a este ñu. Otro día, uno de estos guepardos corrió tras un chacal que le había arrebatado un trozo de carne. El guepardo corrió a por él con odio y con una violencia extrema. Algo muy poco habitual en estos felinos. A los chacales a su vez les acosaban los buitres. Los depredadores estaban más hambrientos que nunca. Por las noches, la situación no era mejor. Las leonas salían a cazar cada noche. Las hienas la rodeaban y las mordían hasta quedarse con la comida. Pero aún sucedían cosas más insólitas. En estos días hasta los leones macho cazaban. Resultaba sorprendente verlos derribar ñus, porque no es algo nada frecuente. Las batallas por mantener las presas eran continuas. En pocos días pude contemplar peleas entre guepardos y babuinos, entre leones y hienas, entre leopardos y hienas, entre leones y búfalos, entre leopardos y guepardos. La sabana parecía enloquecida y la crispación iba en aumento. En el año de la pandemia, otra noticia arrojaba algo de luz. En el sur de Kenia nacieron 150 elefantes, un acontecimiento asombroso que llenó estas tierras de tiernas crías. Mientras estos bebés elefante daban sus primeros pasos, la gran migración se acercaba al río Mara. El acoso de los depredadores en tierra era a veces tan grande que los ñus corrían sin descanso hacia las aguas. Las manadas avanzaban muy rápido, mucho más de lo que había visto otros años. Muy pronto, una gran multitud de ungulados empezó a cruzar el río. Algunos lo hacían a contracorriente, otros saltando desde grandes alturas. Los cocodrilos hambrientos aprovechaban la confusión para atacarlos. Pronto, los cruces se llenaron de ñus y cebras que trataban de llegar hasta la otra orilla.
Los primeros cruces se cobraron decenas de vidas. Y ahora no paraban de llegar más y más ungulados. Los animales empezaron a amontonarse y había pocas salidas. La situación se estaba volviendo desesperada. La estampida desató el pánico y pronto se vieron escenas de caos. Algunas cebras retrocedieron y se protegieron en el centro del río, mientras los ñus no eran capaces de encontrar una salida. En pocos minutos, la orilla se tiñó de sangre. Cientos de ñus habían muerto fruto del pánico. Los buitres aparecían de todos los rincones. He visto muchos cruces en mi vida, pero pocos tan duros como el de 2020. Era la última tragedia de un año que ninguno de nosotros podremos olvidar. Es enero de 2021. La normalidad ha regresado poco a poco a la sabana. Los leones han vuelto a rugir por la noche. Sigue habiendo presas. Nos cuentan que en Europa la segunda ola ha sido aún más dura que la primera. Espero que pronto termine esta pandemia y podamos volver a ver a nuestros familiares y amigos. Mientras grababa mi diario, comencé a escuchar un sonido que me era muy familiar. Eran los pájaros tejedores. Hacía meses que habían desaparecido de los alrededores de mi tienda. Ahora regresaban a otro árbol cercano. Después de haberlo perdido todo, los tejedores estaban empezando nuevamente a fabricar sus nidos. Rama a rama, empezando desde cero. Cortaban cada brizna de hierba y con un esmero infinito la tejían en el árbol. La naturaleza me estaba dando una gran lección. Esos pájaros eran el mejor ejemplo de lo que todos debíamos hacer a partir de ahora. Volver a empezar. Paso a paso. Tratando de cuidar el maravilloso planeta que tenemos la gran suerte de habitar.